Para poder transmitir la pantalla del móvil a una TV, es necesario que sea un Smart TV. O tener un dispositivo de streaming con interfaz inteligente conectada a una TV convencional, que básicamente la convierte en Smart, como por ejemplo Google Cast. La conexión en este caso se realiza vía Wi-Fi, teniendo el celular y el televisor conectado a la misma red Wi-Fi. Paso siguiente, desplegamos la barra de funciones en la parte superior de la interfaz de usuario del celular y buscamos la opción de transmitir pantalla o cast en inglés. Si no nos aparece, puede estar oculta. Para buscarla tocamos el icono de editar y se nos abrirá un menú de opciones. Si la encontramos ahí la seleccionamos para usarla. Una vez con la función disponible, la seleccionamos. Nos aparecerá esta ventana con los dispositivos disponibles para conectar. Asegúrese de conectar con su televisor y no la del vecino u otro equivocado. Los dispositivos normalmente tienen un nombre de identificación que se puede comprobar en sus configuraciones. Si no aparece el televisor como en este caso, debe meterse en la configuración de transmitir pantalla y habilitar esta opción de pantalla inalámbrica. Ahora sí aparece el televisor y la seleccionamos para conectarnos. Ya con la conexión establecida debería demostrarse la pantalla del móvil en el televisor. Esto es útil para ver contenido y mostrarlo a varias personas, pero tiene retraso en la conexión de la transmisión, lo que no hace esta forma de conexión de transmisión adecuada para jugar videojuegos viéndolos en el televisor. También algunos reproductores online como el de YouTube o algunos de los que vienen con el celular disponen de la opción de transmitir en el televisor. En un próximo video, mostraré cómo reproducir archivos multimedia como fotos, imágenes y vídeos guardados en el celular con una aplicación, inalámbricamente con el reproductor del Smart TV.